Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy tenemos una sesión especial, sesión de presentación de lo que será nuestro programa virtual práctico de especialización en normas internacionales de información financiera. Serán 17 sesiones de 3 horas cada uno y en plataforma tendremos a 4 destacados profesionales especialistas en normas internacionales de información financiera, todos ellos miembros de Big Four, asesorando a empresas nacionales y multinacionales, como el doctor Juan Rojas Pantigoso, como el doctor Eric Agüero del Castillo, como el doctor Jefferson Valdivia Senjo, como también el doctor Pedro Canivaro. Para nosotros, todo un honor, todo un privilegio poder contar con el apoyo y la colaboración de dichos profesionales para el dictado de este curso virtual. Sin más preámbulos, entonces, voy a cederle el micrófono al doctor Juan Rojas para que nos explique qué es lo que veremos en detalle, cuál será la metodología de este programa virtual práctico de especialización en NIF. Doctor Juan, ¿cómo está? Muy buenos días. Adelante. ¿Qué tal? Buen día a todos. Gracias, doctor Edu, por la presentación y por el pase para el inicio de este conversatorio. Agradecerles por estar presentes. Vamos a conversar un poco acerca de cuál es el enfoque de este programa virtual práctico de especialización en NIF. Primero, hay que saber qué son las NIF y sobre eso, en dónde estamos situados en el momento del día de hoy. Si por favor le pueden dar más adelante la presentación. Estamos los cuatro expositores, como bien mencionó doctor Edu al momento de la presentación. Quien les habla, Juan Rojas, me acompaña también Pedro Canevaro, Erich Agüero y Jefferson Valdivio. Eh, eh, Esta es la vista panorámica de las normas internacionales de información financiera en el mundo. Como ustedes pueden ver, prácticamente el 80, entre 70 y 80% de los países del mundo aplican lo que son las NIF, ¿sí? Como dato específico, en Latinoamérica, a partir del año 2005 empezó todo este proceso, especialmente en Perú se dio entre el año 2011, y el objetivo de que todos estos países se incorporen a tener un marco contable uniforme es poder hacer que los estados financieros sean entendibles por los usuarios de los mismos en cualquier parte del mundo. Entonces, al ver este mapa, nos da la idea de que saber NIF es saber el lenguaje de identificación y evaluación de los estados financieros en cualquier parte en la cual nos encontremos. Vamos a hacer va a ser posible esto de poder comunicarnos con cualquier profesional de otra parte del mundo, entender sus puntos de vista y lo más importante, evaluar cómo las transacciones que se presentan en el día a día de las compañías a las cuales pertenecemos o a las cuales tenemos como clientes, cómo éstas se deben incluir de manera adecuada en los estados financieros. ¿Ok? Por favor, si me puede dar siguiente. A ver, solo de manera general para tener como una base a lo que vamos a conversar. ¿Qué son las NIF? Son las normas internacionales de información financiera y son estándares que son emitidos por el IASB, que es el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Estas normas internacionales de información financiera son adoptadas por cada país de acuerdo a la estructura organizativa que se tiene. Y lo más importante acá mencionar es que estas NIF están respaldadas por las máximas autoridades políticas, económicas y la profesión contable. Como lo vuelvo a decir, el lenguaje de las NIF es un lenguaje universal y quien lo domina tiene un valor agregado en el desempeño de sus actividades profesionales. ¿Okay? Si le damos siguiente. Bueno, ¿qué es lo que comprenden las NIF? ¿Y qué es lo que vamos a tener como base en nuestro taller integral de las normas internacionales de información financiera? Las NIF comprenden las NIC, que son las normas internacionales de contabilidad, las propias NIF, que son las normas internacionales de información financiera, comprenden las interpretaciones, que son las denominadas CINIF, que son el Comité de Interpretación de las Normas Internacionales de Información Financiera. Entonces, si lo queremos ver, ustedes van a escuchar en algunos casos que se denominan a las NIF por sus siglas en inglés,
que son las IFRS, o también por sus siglas en español, que son las NIF. Ahora, dentro de las NIF, el IASB ha establecido NIF plenas y NIF para pymes, que son de acuerdo a ciertas compañías que tienen características que después se adecúan en cada país, ¿ok? Lo que nosotros vamos a tratar en todos los conversatorios que vamos a tener son las NIF plenas, que es las normas aplicadas en su máxima expresión. La NIF para pymes toman ciertos puntos o características principales de estas normas NIF plenas y lo adecúan a las entidades con menores cantidades de activos o ingresos, etc., o con transacciones menos complejas. Entonces, ustedes, al dominar las NIF plenas, también estarían en capacidad de poder evaluar cualquier transacción bajo NIF para pymes como un espejo adicional. ¿Ok? Eh, sí, hay, justo veo una consulta aquí. En Estados Unidos se tiene otro marco contable que se denomina el USGAP. Este, hay entidades que cotizan en la bolsa de Nueva York que presentan estados financieros bajo NIF también. Hace algunos años se pedía una conciliación entre las normas internacionales de información financiera versus estos principios USGAP. Actualmente ya no es una obligación de estas entidades que cotizan, pero últimamente las normas que se emitieron, estamos hablando de la NIF 15, la NIF 9, la NIF 16, etc., consideran una uniformización con estos principios, con este marco contable del USGAP. ¿Ok? Entonces, eh, las últimas normas tienen un proceso de conversión, alinearse más a los principios de USGAP. ¿Y esto por qué? Cuando ustedes tengan la oportunidad, y seguramente lo vamos a ver en alguno de los casos prácticos que vamos a conversar a lo largo de las sesiones que tenemos, eh, el marco contable de USGAP tiene una mayor bibliografía en cuanto a transacciones e interpretaciones que lo que tienen las NIF. También es importante mencionar que como lo establece la NIF 8, cuando ciertas transacciones no son tratadas en las NIF plenas, se puede tomar como un marco contable de referencia y análisis, otro marco de similitud con la misma preponderancia. En este caso, muchas veces al momento de los análisis se establecen también revisiones de los principios bajo USGAP, esto con la finalidad de abarcar ciertas transacciones que no se contemplan en las NIF. ¿Ok? Seguimos, por favor. Bueno, un poco comentarles de nuestra experiencia. En mi caso, yo soy magíster por la Universidad Pacífico del Perú y también por SADE, la Escuela de Negocios de España. Soy titulado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tengo un certificado en ACA, que es una especialización en NIF. Mi experiencia está en entidades de estados financieros bajo NIF y normas PCOB y NIAS. Actualmente soy gerente senior de EY, tengo más de 14 años de experiencia, principalmente enfocado en empresas del sector minería, energía, recursos naturales, en estos últimos años en el sector financiero. He tenido la oportunidad de tener experiencias en procesos de emisión de comfort letters para IPOs y emisiones de deuda y bonos internacionales. Y lo más importante es que los cuatro profesionales que vamos a estar en este conversatorio somos profesionales que están en el día a día con la aplicación práctica de las NIF. No es un lenguaje que sea extraño para nosotros, sino es algo de análisis continuo. ¿Okay? Le cedo palabra a Pedro para que nos cuente un poco de su experiencia y también a los otros expositores. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Para hablarles un poquito sobre mí, ahora me encuentro terminando una maestría en finanzas corporativas. Em, Aparte, soy contador público colegiado de la Universidad Federico Villarreal aquí en Perú. Además, cuento con certificado de NIF del ACA y del ICAEU también, otro instituto en Inglaterra y Gales. Cuento con bastante experiencia en revisión de estados financieros, auditoría de estados financieros bajo normas de la PCOB y NIAS.
tanto para compañías listadas como no listadas y privadas. Mi experiencia está centrada en compañías de sector de salud y de servicios. Bueno, soy gerente senior en KPMG aquí en Perú. Cuento con más de 9 años de experiencia. Y también cuento con bastante experiencia en emisiones de deuda, bonos internacionales bajo 144A y en procesos de IPO. Espero que en estas sesiones mi experiencia pueda serles de mucha utilidad. Como dijo Juan, nosotros cuatro, de verdad cuando ustedes están en el día a día en esta carrera, de verdad puedes ver mil cosas adicionales o cosas muy detalladas sobre lo que te pueden explicar las normas. Entonces, sí hemos visto bastantes casos puntuales que en primera instancia te pueden llamar la atención y decir, oye, ¿esto dónde dice, no? Así que espero que esta experiencia, o al menos nuestra experiencia, pueda ser fructífera para ustedes durante las siguientes sesiones. Ahí le cedo el paso a los otros. ¿Cómo están? Buenos días con todos, buenas tardes con todos. Mi nombre es Eric Agüero. Eh, Soy titulado en Contabilidad por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de aquí de Perú. Cuento con un certificado en ACA relacionado con presentación de estados financieros. Eh, Tengo experiencia, al igual que mis compañeros, en auditoría de estados financieros, más de 12 años efectuando auditorías bajo IFRS y en algunos casos eh, bajo PCAOB estándar. Eh, Mis principales industrias están relacionadas al sector manufactura, energía, oil and gas, diversificados, sector servicios también, últimamente rubro de inversiones inmobiliarias. Participado de diversas emisiones de procesos de 144A, que son emisiones de bonos listadas, emisiones privadas listadas en algunas bolsas de los países del mundo, dependiendo de cada una de las regulaciones. Y como parte de este programa virtual, lo que buscamos es compartir toda nuestra experiencia, tanto técnica, eh, como, como del día a día, ¿no? Con los casos prácticos, los casos puntuales que se pueden presentar, que son difíciles de analizar o que quizás tienen algún tip o recomendación para que se puedan analizar, se puedan entender y ustedes los puedan ir aplicando o puedan ver casos similares y tener toda la experiencia y el conocimiento para poder tomar una decisión y plantear, resolver algún problema, ¿no? Ok, gracias Eric por el pase. Muy buenos días con todo. Mi nombre es Jefferson Valdivia. Un poco para contarles de mi perfil. Actualmente soy magíster en Administración en la Universidad del Pacífico, titulado de la Universidad Nacional Federico Villarreal. También cuento con una certificación acá, ¿no? Y al igual que mis compañeros, también cuento con experiencia en auditorías, más de 10 años bajo ISA, y, no, que son las normas internacionales de auditoría, y bajo enfoque PCOB para empresas que cotizan en la Bolsa de Estados Unidos, ¿no? Actualmente también soy responsable de la DOM 7, que es una comisión técnica dentro de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú, ¿no? La cual tiene a cabo también llevar ciertas iniciativas y estar en contacto directo, ¿no? Con iniciativas globales de la IFAC, justamente para la aplicación de las NIF acá en Perú, ¿no? Por disposición de la Junta de Decanos. Entonces creo que también eso va a sumar mucho en contarles a ustedes algunas novedades que se vienen en los siguientes meses o años, inclusive para nuestra profesión, ¿no? Actualmente soy gerente senior en KPMG Perú, ¿no? Y también cuento con experiencia, en este caso, en empresas del sector retail, manufactura, construcción, y al igual que mis compañeros también haber participado en este caso en proceso de emisión recientemente, inclusive en una emisión pública de deuda, ¿no? De grupos acá en Perú, ¿no? Con lo cual también, como bien indicaba Juan, ya en la parte de la introducción, son esos aspectos, es ese día a día, ¿no? Empapado de bastante casuística y práctica, ¿no? Que nos va a permitir a ustedes volcar un poco toda esa experiencia que hemos recogido a lo largo de estos 10 años, porque es verdad, ¿no? A veces las normas son bastante teóricas en algunos casos y la intención que tiene ese curso básicamente es direccionarlo a la práctica y formarles ustedes, en este caso, con nuestra experiencia, lo que hemos visto en las casuísticas, porque a veces las normas como tal no te disponen, en este caso algunos ejemplos como tal, si no hay mucho espacio para el juicio y la interpretación, ¿no? Entonces un poco es
comentarles desde nuestra experiencia, tanto en procesos de revisión de práctica internacional, como también lo que hemos venido recogiendo a nuestros clientes, no solamente nacionales, sino también internacionales, ¿no? Lo que se viene dando en el día a día, ¿no? Entonces, como bien indicaba Juan, las NIF conversan en un lenguaje universal, lo cual nos permite direccionar este curso no solamente a profesionales locales, sino de cualquier país, porque en realidad todos hablamos el lenguaje normativo. Entonces, creo que va a ser muy interesante diplomado, porque un poco lo que está viendo en el temario, que seguramente Juan ahí lo va a comentar en lo sucesivo, va a estar bastante plagado de temas casuísticos vistos en la práctica, y como bien indicaba Eric, también algunos tips para que lo puedan tomar en consideración a lo largo de la aplicación de las normas, porque como les comentaba, puede haber parte de teoría, pero creo que lo más importante es la parte de interpretación y la aplicación práctica, ¿no? Así que ese es un poco el objetivo que va a tener este diplomado, ¿no? Que creo que está bastante orientado a eso, y ahí le cedo la palabra a Juan para que pueda continuar con la siguiente parte. Gracias, gracias, estimados. Bueno, a ver, vamos a comentar ahorita un poco acerca de cuál es la estructura de este programa virtual. En líneas generales, como bien lo hemos mencionado, consideramos que la parte práctica es lo esencial para el entendimiento de la aplicación de las normas, pero no podemos avanzar en la parte práctica sin antes no tener la base, la parte teórica, que es acerca sobre lo cual nosotros vamos a poder evaluar cuáles son las estrategias y las interpretaciones que se van a dar a cada caso práctico que nosotros hemos vivido en el día a día y seguimos viviendo, ¿ok? Entonces, nuestra estructura es un 30-40% teórico y un 60 a 70% práctico. Hemos dividido esta estructura del programa virtual práctico en sesiones vinculadas. Bueno, la primera sesión vamos a hablar acerca de lo que es el marco conceptual y la NIC 1, que es la presentación de estados financieros. Aquí lo que vamos a explicar es qué cosas o qué aspectos se tienen que considerar al momento de la elaboración de los estados financieros para que sean entendibles a los distintos usuarios que tienen acceso a ellos. Vamos a ver ejemplos prácticos y explicar situaciones que se dan en aquellas entidades públicas, tanto en bolsas locales como en algunos casos en bolsas internacionales, ¿sí? Posteriormente nos vamos a enfocar en todo lo que son las normas relacionadas a activos, ¿sí? Y para pasar a más detalle, quisiera preguntarles a ustedes, a los que se encuentran en la sala, ¿cómo se contabilizan las criptomonedas? ¿Han tenido ustedes la oportunidad de ver algún caso similar? O por un tema de conocimiento general, tienen esta explicación de cómo se contabilizan las criptomonedas en los estados financieros? ¿Alguien ha tenido la oportunidad? Bueno, se los adelanto para no dejar mucha expectativa. Las criptomonedas se contabilizan como intangibles, ¿ok? ¿A qué se debe esta situación? Hay un análisis muy interesante que vamos a conversar en líneas generales en nuestras sesiones. En algunos casos hay muchas posiciones que establecían en un primer momento que estas criptomonedas se contabilizaban como efectivo, se contabilizaban como inversiones medidas a valor razonable, en algunos casos como inventario, pero la evaluación del IASB y las interpretaciones de las principales firmas de auditoría están llegando a la conclusión de que la presentación adecuada es contabilizarlo como un intangible. Y por ende, tendrías el camino de dejarlo al costo o llevarlo al método de reevaluación, ¿sí? Vamos a ver esto también en nuestro capítulo intangibles de manera general. No es muy común, no hay muchos estados financieros públicos que tengan estas situaciones de inclusión de criptomonedas en los estados financieros. Sin embargo, hay unas entidades públicas en la Bolsa de Nueva York que ya lo consideran y lo tienen como uno de sus principales activos. También lo vamos a revisar. Nuestro objetivo es tomar transacciones que se encuentran en la vida diaria, que se encuentran en entidades públicas, para sobre eso hacer las explicaciones de este programa virtual de especialización en NIF, ¿ok? En líneas generales, nuestra sesión de normas relacionadas a activos
Vamos a tener, bueno, vamos a enfocar en la NIC 2 en inventarios, la NIC 16 propiedades, planta y equipos, la NIC 23 los costos por préstamos, que es muy importante analizar en qué momento se puede considerar si se cumple con esta evaluación o si tengo una deuda en moneda extranjera para llevarlo a la moneda funcional de la compañía, cuál es el límite de capitalización de las tasas de intereses. Vamos a ver la NIF 5, que son aquellos activos mantenidos para la venta, operaciones discontinuadas. Vamos a ver la NIC 38, activos intangibles, que también está muy vinculado con la NIC 40, propiedades de inversión. Y finalmente vamos a acabar este módulo de activos con la revisión de la NIC 36, que es el deterioro del valor de los activos. ¿Ok? Eh, Esto es, hemos tratado de enfocar cuáles son los aspectos generales de un estado de situación financiera considerando la clasificación en cuanto a activos, y sobre eso están evaluado esta primera parte de la estructura del programa. Cedo la palabra a mis colegas para que puedan explicar las siguientes estructuras. Sí, bueno, continuando la estructura del programa, igual puede ser interactivo, ¿no? Si se quiere que se precise algún tema específico del que vayamos exponiendo, siéntanse toda la libertad de plantearlo por el chat, y quizás resolver las dudas que se puedan presentar en ese momento. Continuando con la evaluación de un estado financiero usual o recurrente, tocaría el pase a ver todos los temas relacionados con pasivos, donde principalmente están los temas de beneficios a los empleados, seguido por provisiones, los pasivos contingentes y activos contingentes, cómo es que se tienen que medir, cómo se tienen que revelar, eh, cuáles son las obligaciones que pueden surgir producto de algún contrato, y quizás a la simple lectura no se puedan identificar a un tipo de pasivos contingentes. Vamos a dar todos esos tips para que puedan ustedes tomar y tener todo el know-how de cómo identificar estas situaciones y poder reflejar en los estados financieros que ustedes elaboren o revisen este tipo de situaciones. También vamos a presentar normas relacionadas al tema de consolidación. La NIC 27 específicamente habla sobre los temas de estados financieros separados. Asimismo, también se presentan otro tipo de sociedades comerciales entre las empresas. Saben que eh, siempre la alternativa de cualquier empresa es buscar generar un mejor ingreso y como parte de ello necesitan efectuar asociaciones, negocios conjuntos, cumplir requisitos que requieren ciertas entidades, ya sea estatales o privadas, y por lo tanto efectúan inversiones en asociadas, efectúan un negocio conjunto, cuál es la responsabilidad de cada una de las entidades. Eso también tiene un impacto contable. No es que todas las transacciones o todos los contratos de negocios conjuntos o de asociaciones tengan una característica similar, pero siempre está el tema de evaluación y de juicio, qué cosa es lo que podría pasar. Y una vez que revisemos los estados financieros separados, los negocios conjuntos, vamos a aterrizar todo en los estados financieros consolidados, todo el proceso de consolidación. ¿Cuáles son los pasos que se tienen que efectuar para hacer una consolidación de estados financieros, considerando subsidiarias, ya sea nacionales, extranjeras, cómo se traslada el efecto de subsidiarias en una moneda diferente, una moneda funcional diferente de otros países, y cómo se refleja esto en los estados financieros consolidados? ¿Qué impactos tienen las transacciones patrimoniales o los acuerdos que puedan tener las diferentes empresas en los estados financieros consolidados? Y cómo en algún momento surgen nuevos activos o pasivos producto de una consolidación, luego de haber hecho algún tipo de alguna compra, los acuerdos conjuntos, cómo se pueden cómo se pueden reflejar también en los estados financieros, y las combinaciones de negocios que principalmente están relacionadas con transacciones de compra de empresas, de compra de negocios. Sobre todo es lo que define la norma específicamente. Hay ciertos pasos para evaluar si es que una compra califica como compra de un negocio o como compra de un activo. Hay definiciones que se tienen que revisar para que se pueda presentar y utilizar la norma correctamente.
Siguiente, por favor. Ok, a ver, solo para poder darles algunos tips relacionados a algunos temas de los módulos o de la estructura anterior, del slide anterior. Por ejemplo, vamos a tocar temas que en la práctica se ven em, bastante a menudo, podemos decirlo, al menos en compañías grandes donde suelen hacer transacciones bastante no cotidianas, por decirlo de alguna manera, porque normalmente en la práctica cuando estás en el día a día sueles ver compañías bastante simples también. Y cuando justo se dan estos casos en estas compañías grandes, te das cuenta de que ahí es donde es lo bonito del análisis de la información financiera, ¿no? Por ejemplo, yo creería que muchos aquí han podido tener en experiencia ver temas de covenants, y para los que no lo tengan muy claro tampoco, son ciertas condiciones contractuales en algunos tipos de financiamiento que obligan a las compañías a poder cumplir ciertos parámetros o índices o simplemente objetivos, ¿no? Con el fin de poder, bueno, el acreedor le ha dado un dinero a la compañía a través del financiamiento y espera que para poder recibir de vuelta o el pago de estas deudas tenga que cumplir esos objetivos porque si no estaría en un riesgo y necesitaría que si en caso no se cumplieran estos objetivos, em, pueda reclamarle la deuda de forma inmediata, ¿no? Entonces, hay muchos casos dentro de las compañías donde se dan algunos tipos de juicios, por decirlo así, donde no estás muy seguro si en el momento en que se da el incumplimiento o no, puede caer en que tu presentación de estados financieros cambie, ¿no? Tienes una deuda millonaria muy importante a largo plazo y en un momento a otro, realizando una evaluación, estás en una línea muy justa entre si estás cumpliendo o incumpliendo, y en caso incumples, cumples luego de que el estado financiero ya se presentó o ya fue aprobado por la gerencia para la emisión. Entonces ahí viene el análisis de los estados financieros donde normativamente indica de que sí o sí a la fecha de presentación de esos estados financieros no se cumplían aquellos covenants o aquellas cláusulas y por ende la deuda tiene que ser clasificada a corto plazo. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si la empresa emite estados financieros trimestrales? Estás en septiembre. Al 30 de septiembre no cumples los covenants, pero estás al 31 de diciembre y por A o B motivos el estado financiero de septiembre no, todavía no se emite, ¿no? O todavía está en proceso o el proceso de revisión comienza tarde. Ya al 31 de diciembre los covenants se cumplen, pero al 30 de septiembre no estaban cumpliendo. En este tema, el 30 de septiembre tendrían que hacerse la reclasificación y presentarse como corriente esa deuda, porque al 30 de septiembre no cumplió, por más que el 31 de diciembre sí. Y eso también es una de las cosas que se analizan mucho, que es muy vista por inversionistas, ¿no? El tema de que esto sigue siendo información histórica y cómo debe presentarse fehacientemente dicha información histórica. Por ejemplo, otro tip o algo, algunas dudas o que suelen pasar en la práctica relacionado a estados financieros consolidados o combinaciones de negocios. Muchos de ustedes también o algunos de ustedes habrán tenido experiencias revisando o teniendo en sus compañías algún goodwill, ¿no? Que es este mayor valor pagado luego de una adquisición de negocios y que normalmente suele verse en los estados financieros consolidados. ¿Por qué? Porque luego de que sumas las compañías o los estados financieros de las compañías que intervienen en este consolidado, la diferencia entre el valor de la inversión y los estados financieros a valor razonable al momento de la adquisición van a generar en diferencia un monto. Y este monto, cuando es mayor, es positivo, se suele reconocer como un goodwill o se reconoce como como una plusvalía mercantil, un goodwill, ¿no? Pero entonces viene la pregunta cuando uno está revisando estados financieros separados o simplemente lo que llamamos individuales cuando es de una compañía que no genera, que no tiene consolidación de estados financieros y ve un goodwill. Y tú dices, esto no es un consolidado, esto es un estado financiero normal, que no es de una controladora ni nada. ¿Por qué tendría que existir un goodwill en estos estados financieros separados o individuales? Y luego, revisando en la historia, te das cuenta que sí puede darse la situación cuando en un estado financiero consolidado realizas una absorción de la compañía, de tu subsidiaria, y por ende, al momento de
de culminarse la fusión, ese mayor valor pagado tiene que reconocerse en el estado financiero de esta compañía final, ¿no? Entonces, cuando tú ves en la práctica, y no es algo, debo entender que no todos los profesionales tenemos la misma cantidad de experiencia, y también puedo asegurar que no todos podemos haber visto todo en nuestra carrera. Es normal que cuando estés revisando las normas y tengas una base básica, intermedia, incluso avanzada de las normas, puedas seguir revisando casuística nueva que, ¿cómo se llamaba? Te llame mucho la atención y te digas, oye, en primera instancia esto no está bien, pero luego sí, las normas lo apoyan y el reconocimiento es adecuado, ¿no? Em, ¿Puedes seguir al siguiente slide, por favor? Luego, siguiendo con la estructura de estas exposiciones o de este programa, tenemos ciertas normas como la NIF 15, donde vamos a poder tocar a detalle los temas o el tratamiento contra los ingresos. Bueno, aún así la NIF 15 a estas alturas sigue siendo un tema que es novedoso para muchos contadores, ya siendo que esta norma entró en vigencia varios años atrás. Igual que la NIF 16, aún tenemos ese bicho en la cabeza, ese bichito donde dice de que tenemos que reconocer los arrendamientos simplemente registrándolos en el resultado. Luego, tratamiento sobre el impuesto a las ganancias y vamos a entrar también a un poco de detalle sobre los instrumentos financieros, ¿no? Casos prácticos sobre cómo reconocen o se miden estos instrumentos financieros. Entonces, le doy pase a Jefferson para que termine de explicar la estructura del Ok, programa. gracias, Pedro. Efectivamente, en la parte final del tema hemos recogido como parte del temario, obviamente, algunas normas específicas que, como bien indicaba Pedro en la introducción, son muy usuales en la práctica y que, si bien es cierto, entraron en vigencia en algunos años, hace unos años atrás, como por ejemplo NIF 15, NIF 16 o NIF 9, ¿no? Que en nuestra experiencia, y siempre yo lo he comentado cuando he tenido oportunidad de dictar estas normas, ¿no? En otros cursos, siempre esto creo que marcó un antes y un después, ¿no? En el involucramiento de los contadores dentro de las compañías, ¿no? Porque ya llevaba en este caso a los contadores a conocer el negocio a detalle justamente para poder implementar estas normas, ¿no? Entonces creo que eso va a ser lo interesante, que podamos repasar nosotros estas normas junto con otras desde un punto de vista práctico, porque va a ser la única manera de poder entenderlas, ¿no? Y si bien es cierto, por ejemplo, NIF 15 entró en vigencia ya hace algunos años atrás, ¿no? Hemos visto cómo a lo largo del tiempo esta norma todavía sigue trayendo impactos, ¿no? Por ejemplo, un hito muy marcado fue cuando hace algunos años, ustedes lo conocen mejor, tuvimos la pandemia, ¿no? De por medio. Esto obviamente llevó a que, por ejemplo, los contratos con clientes que se medían bajo NIF 15 y donde la transferencia y control estaba muy marcada en ciertos hitos, cambie, ¿no? Producto de las circunstancias que estábamos atravesando, porque puede ser que la transferencia y control no se dé, ¿no? En el punto de almacén o no se dé en el punto de entrega con el cliente, sino que se tenga que anticipar. Y estos cambios contractuales, pues trajo obviamente un impacto significativo en la manera en la cual las compañías iban a reconocer su ingreso, ¿no? La migración a estos canales, en este caso tecnológicos, de venta por internet o venta online, que se repotenciaron junto con la pandemia, volcaron también, ¿no? A llevarnos a repensar la obligación de desempeño que las compañías tenían y por ende también el timing en el cual iban a reconocer el ingreso. Entonces, si bien es cierto, NIF 15, por ejemplo, tuvo un momento muy marcado al momento de la adopción o de su implementación, a lo largo del tiempo todavía se sigue viendo mucho esta norma, ¿no? Porque va muy en línea con los contratos que las compañías van teniendo con sus operaciones como tal para poder identificar las obligaciones de desempeño que pueden haber, ¿no? Y ahí es justamente donde nosotros queremos compartir con ustedes las bases fundamentales para entender esta norma y sobre eso que podamos interpretarla y aplicarla cuando ocurra cualquier suceso dentro de sus compañías. Porque eso es lo más importante, ¿no? Poder identificar estos hitos que tal vez nos lleven a repensar, ¿no? La obligación de desempeño o el momento de reconocimiento de ingreso, ¿no? A través de la transferencia del control. Entonces, NIF 15, si bien es cierto, es una norma que ya está en vigencia hace algunos años atrás, todavía se sigue tocando y les vamos a compartir con ustedes todas estas casuísticas, como el caso de pandemia que pudo haber, que cambió los contratos, ¿no? Por ahí algunos sectores plenamente especializados, como por ejemplo sectores de telecomunicación, donde hay un juicio más minucioso para la determinación de la obligación de desempeño, o dentro del sector de construcción, donde el reconocimiento de ingresos bajo el método del input o del output puede
cambiar significativamente el reconocimiento de ingreso de las compañías, ¿no? O las contraprestaciones variables que pudieran afectar el reconocimiento de ingresos. Todos estos aspectos, la idea es que lo podamos hacer de una manera más práctica para que puedan ser entendibles y de esta manera ustedes puedan tener los tips, como bien indicaban mis compañeros, para que lo puedan aplicar en el momento en que se encuentren frente a estas situaciones, ¿no? Lo mismo con NIF 16, que si bien es cierto, nace también un año posterior a la implementación de NIF 15, pues trae consigo algunos aspectos fundamentales de cara a los cambios posteriores que los contratos pueden haber tenido. Y no solamente eso, ¿no? Porque como indica Pedro, a veces estamos muy conceptualizados en tomar los contratos de arrendamiento como tal para hacer la evaluación de NIF 16, pero nosotros en la práctica también hemos podido ver, ¿no? Que pudieran haber contratos operativos, ¿no? Que nacen como contratos operativos y, por ejemplo, pudieran tener componentes de arrendamientos, ¿no? Entonces, un poco parte de la casuística es poder identificar justamente cómo estos contratos, que aparentemente son meramente operativos, pudieran también tener un arrendamiento implícito que tenga que ser medido, en este caso, bajo el marco de la NIF 16. Entonces, creo que todas esas casuísticas, ¿no? Van a permitir a ustedes poder entender mejor estas normas para que lo puedan aplicar en el día a día. Y ni qué decir que en el caso de NIF 9, ¿no? Porque por lo menos en la práctica de hoy, acá en lo que nosotros vemos, todavía se está todavía estamos muy metidos en el concepto o tributario, ¿no? O en el concepto de la pérdida incurrida, cuando ya NIF 9 te habla de la pérdida esperada, ¿no? Entonces también ahí va a ser muy importante poder conocer dentro de la NIF 9, ¿no? En uno de sus capítulos, la parte justamente de deterioro de cuentas por cobrar, ¿no? O la parte de clasificación de activos y pasivos de financieros, porque justamente es ello lo que nos permite poder a nosotros medir si es que hubiera alguna provisión que no estamos reconociendo hoy por hoy, porque simplemente llevamos una provisión por una pérdida incurrida y no lo llevamos bajo una pérdida esperada. Entonces, ahí podríamos tener un problema dependiendo de la industria realmente que vamos a ir viendo. Ahí para eso, con nuestra experiencia, creo que podemos indicarles a ustedes principalmente en qué industrias obviamente hay más impacto que esto, ¿no? Por ejemplo, en el sector de educación, en plena pandemia, NIF 9 tomó un importante peso dentro de las compañías, justamente porque el nivel de morosidad se disparó, y así otras industrias que también pudieran haber sido afectadas por estos eventos, ¿no? Y no solamente en eventos como pandemia, ¿no? Sino hablamos, por ejemplo, temas de fenómeno del niño, ¿no? Para empresas que, por ejemplo, están muy apalancadas por estos ciclos, y así, otras casuísticas que creo que va a ser interesante, ¿no? Que podamos irlas discutiendo en el camino para que ustedes puedan ir viendo cómo se va aplicando, ¿no? Y bueno, las otras normas que tal vez son las que ya tienen más tiempo y de vigencia, ¿no? Como NIC 8, ¿no? Que también es importante, por ejemplo, con las actuales enmiendas que han salido con respecto a la separación de entre cuando hablamos, en este caso, de un cambio en estimación y un cambio en la política, ¿no? Que fue uno de los cambios más recientes que introdujo el GSB, en este caso que es el órgano regulador que dispone las NIF, ¿no? Porque siempre había una delgada línea entre cuando hablo de un cambio de estimación, cuando un cambio de política, entonces ya el GSB ya clarificó esto en enmiendas, entonces también va a ser importante qué hacer cuando me encuentro frente a un error que en este caso tiene que ser material para la compañía, ¿no? Y ahí vamos a amarrar obviamente contra el módulo 1 del marco conceptual cuando hablemos de la nueva definición de materialidad para las compañías o importancia relativa, porque hay todo un proceso que hay que efectuar en este caso cuando nos encontramos frente a un error material, ¿no? Y también, bueno, obviamente el flujo de efectivo, verlo de una manera más práctica que teórica, pero también entender la parte teórica, porque sí es muy importante en la elaboración del flujo efectivo que podamos entender cuando nos enfrentamos a una operación, a una actividad de operación, de financiamiento, de inversión. Porque creo que más allá de la operatividad, en este caso de la hoja de trabajo, de la elaboración del flujo efectivo, está en entender el negocio de la compañía para poder hacer la correcta clasificación de las partidas, ¿no? Entonces, todo eso también es algo que lo vamos a ver, como les digo, de manera más detallada a lo largo de todo el curso, con la experiencia que acá mis colegas y yo les vamos a compartir, porque un poco esa es la intención, ¿no? Y sobre todo, bastante interacción entre las partes, porque creo que eso es lo más importante para nutrir mucho estos diplomados que principalmente no se centran de una manera unilateral, sino que tienen que ser conversatorios y poder ir poniendo casuísticas sobre la mesa que nos permitan a todos poder ir aprendiendo más, ¿no? Porque ustedes pueden traer casos de sus compañías, nosotros podemos compartirle casos de las empresas que auditamos, y creo que eso también fortalece mucho, ¿no? El debate y el entendimiento de las normas
que finalmente, como les dije en el momento de mi presentación, ¿no? Involucran mucho juicio profesional ahí de por medio, ¿no? Dependiendo del caso a caso. Entonces, nada, estimados, creo que es eso por mi lado, un poco de lo que nos trataba esta última parte de normas específicas de aplicación. Y ahí le vuelvo a hacer el paso a Juan. Gracias Jefferson. Bueno, efectivamente, gracias por el espacio para poder compartir esta sesión introductoria de la estructura del programa, poder compartir también, darnos a conocer con ustedes, que sepan la experiencia que cada uno de nosotros como expositores tenemos. Y como bien lo mencionaron mis colegas, ¿no? La idea que esto sea un conversatorio, nos gustaría saber todo, para serles sinceros. Por eso estamos cuatro profesionales que tienen distintas experiencias en distintas áreas, en distintos tipos de empresas, en distintos sectores, y esto nos ayuda a tener un know-how compartido para poder conversarlo con ustedes. Igual, lo importante de cada sesión es tener muchas preguntas, mucha participación por parte de ustedes, porque no hay día que no se deje de aprender y analizar nuevas transacciones. ¿Okay? Creo que tenemos unos minutos adicionales para preguntas, consultas. Siéntanse libres de abrir el micrófono, también podemos leer el chat. Eh, bueno, a ver, yo voy a empezar por algunas consultas que veo en el chat. Están preguntando si vamos a hablar de NIF 18. NIF 18 es la norma, eh, no está dentro todavía del alcance de esta estructura. Si hay preguntas puntuales con algún usuario, capaz podemos conversarlo de manera específica, pero no está dentro de la estructura del curso lo que es NIF 18, ¿ok? Experiencia en sector cañicultor, activos biológicos. Sí, personalmente yo he visto algunas compañías de este sector, también algunos de mis compañeros han tenido la experiencia en poder auditar alguna de estas compañías. No está dentro del temario lo que es NIS 41 porque es una norma muy especializada, ¿no? Ustedes también preguntarán por qué no hay otras normas incluidas, tales como NIF 6, etc. Hemos tratado de centrarnos en normas que son generales, que permiten tener una base eficiente para la interpretación de otras normas. No estamos viendo normas específicas. Nos gustaría ver prácticamente todas las normas, penosamente el tiempo también es un factor importante en este tipo de conversatorios. Tenemos 51 horas y sobre esas mismas hemos tratado de especificar aquellas normas que de la práctica y experiencia consideramos que son importantes manejar, ¿ok? Estamos dejando muchas normas, algunas vinculadas a sectores específicos, a sectores tales como agricultura, como actividades extractivas, como la CINIF 12, que es vinculado a compañías que se dedican a todo este tema de concesiones, etc., ¿ok? Dice, en el tema de los inventarios aplicados al sector agropecuario, sí, vamos a tocar también el tema de parte NIC 2. Hay, después de la modificación que se dio hace algunos años de NIC 41, hay una distinción muy importante en qué momento un activo se vuelve inventario o se vuelve activo biológico, ¿ok? Lo vamos a ver sin duda alguna, ¿ok? Perfecto, no Había sé una si... consulta sobre el NIF Sí. 18, Ujú. podemos ir respondiendo unas todas puntuales, vigente a partir del 1 de enero del 2027. Sí, es una de las últimas normas La que se semana está pasada, si no me emitiendo. equivoco, Ujú. Sí, 1 o 2 semanas tiene emitidas, ujú, o publicadas, mejor dicho. sí. Bueno, también haciendo paréntesis, hay una nueva norma que se emitió el año pasado, que es la NIF 17 de contratos de seguros. Es una norma muy especializada que aplica a todas estas compañías, entidades que están dentro del sector de seguros. Ha tenido impacto en algunas compañías que se dedican, ha conllevado una expresión de estados financieros en este último año, que ha sido la aplicación obligatoria. eh, y posterior a eso viene NIF 18, ¿no? Ok, entonces, a ver, veo si hay un comentario adicional, alguna pregunta.
No vemos alguna consulta adicional. Tenemos unos minutos todavía. Siéntanse libres de si gustan pedir apertura del micrófono para hacer una consulta directa. Eh, Solo comentarles ya como últimos minutos de nuestro conversatorio. Efectivamente, el objetivo aquí es que podamos compartir los casos prácticos que nosotros estamos viviendo en el día a día, ¿sí? Y es importante que para compartir esos casos prácticos tengamos también la apertura de cuál es el objetivo de los participantes y mucho más importante que podamos venir a cada clase, a cada conversatorio con las bases de las mismas normas, ¿sí? Son 3 horas, vamos a tratar de hacerlo full práctico, vamos a tener una cantidad de minutos vinculado a la parte base teórica, pero sí, si ustedes me preguntan qué es lo que aseguraría el éxito de un profesional que participa en esta clase de conversatorios diplomados, es el autoestudio o preparación antes y después de cada sesión. ¿Ok? Eso es muy importante. En las 3 horas vamos a conversar, pero siempre pueden quedar conceptos o dudas pendientes de aclarar. Es importante que cada usuario, cada participante pueda llevarse eso como una tarea personal y en la siguiente sesión venir con esas dudas, con esas preguntas, para que los conceptos sean conversados como una base importante. Entonces, nosotros estamos prestos, de verdad, a aportar con todo nuestro conocimiento y experiencia, pero sí también hay una parte importante del éxito de este programa que depende de cada uno de ustedes, ¿no? Y siéntanse con la apertura y todas las consultas son bienvenidas en cada clase o sesión, ¿no?